Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, que esperamos se reintegre pronto para hacer sus interesantes y orientadores comentarios. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Antes de pasar al comentario principal que tenemos para esta parte del programa, solamente quiero señalar con mucha tristeza el hecho de que durante este largo asueto de Semana Santa hayan fallecido 34 personas. Qué barbaridad. 34 personas que salieron de sus hogares el jueves, el viernes o tal vez durante otro de los días de la Semana Mayor, salieron a descansar, salieron a disfrutar, salieron a compartir con sus seres queridos. Pero situaciones que lamentablemente ocurren inesperadas han provocado este saldo fatal que ha llenado de luto a tantas familias dominicanas. Repito, el número que dio ayer el Centro de Operaciones de Emergencia COE, 34 personas fallecidas. Yo creo que debemos seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos para que cada año sea menor el número de personas fallecidas durante este largo asueto de Semana Santa. Por ejemplo, durante los últimos 4 años, para tomar los últimos 4 años en Semana Santa, en el 2019 fallecieron 17 personas. En el año 2020, año de la pandemia, fallecieron 13 personas. En el año 2021 fallecieron 25 personas. Y ahora en el año 2022 han fallecido 34 personas. Entonces yo creo que hay que seguir concientizando, hay que seguir tomando medidas para evitar que el luto llegue a tantas familias dominicanas. Por otro lado, señores, me quiero referir a unas declaraciones que ha dado el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, el señor Alexis Victoria Yep. El señor Alexis Victoria Yep ha planteado someter al Congreso un proyecto para que la MESID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tenga que otorgar una licencia a los diferentes profesionales para poder ejercer su profesión. Y yo solamente quiero tratar de arrojar un poco de luz sobre este planteamiento que hace el senador Victoria Yep de esta nueva legislación. Lo primero es que hay una ley que existe en la República Dominicana desde 1942, que es la ley 111. La ley 111 de 1942 sobre exequatur. El exequatur es una autorización que otorga el Poder Ejecutivo a todas las personas que alcanzan el grado universitario para que puedan ejercer su profesión. Entonces, yo voy a leer brevemente un artículo de esta ley
de la ley 111 de 1942, que fue modificada en octubre del año 2008. Fue modificada en octubre del año 2008, pero aún así continúa siendo un requisito indispensable el tener un exequatur para que usted pueda ejercer su profesión. Dice aquí que el objeto de la presente ley en el artículo 1, crear el sistema nacional que regula y organiza el proceso de canalización o tramitación para la obtención del exequatur de profesionales, que autoriza al ejercicio profesional de las personas que hayan alcanzado título de educación superior en centros académicos del país o del extranjero. Entonces dice el párrafo de esta ley lo siguiente: es obligatorio, conforme a la presente ley, obtener el exequatur para el ejercicio legal en el territorio nacional de todas las profesiones de nivel de grado impartidas por instituciones o centros de educación superior que hayan sido reconocidas conforme a la ley 139-01 y a los reglamentos de su aplicación. Yo te digo la verdad, Nayib. Fíjese que hace mención ese párrafo a la ley 139-01, que es la ley que crea la MESID. Es la ley que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque esa ley del 42 fue modificada en el 2008, 7 años después de haber sido aprobada la MESID, la ley 139-01. Adelante, José Luis. Te iba a decir, mira, yo voy a un punto muy, muy neurálgico sobre esto. No sé, cada generación, la mía, por ejemplo, yo hice dos cursitos de preprimaria, ¿verdad? Luego venían los 8 grados de primaria, luego venían los 4 de bachillerato. Ahora son 6 de primaria, 6 de secundaria, y posiblemente la generación de hoy hace más de 2 cursos de preprimario, hace algunos hasta 3 o 4. Tú te pasas posiblemente 14, 12 años de tu vida procurando llegar a complementar la educación básica para llegar a la universidad, en caso de que puedas, quieras, tengas la vocación, y hacer entonces la educación de grado, como se le conoce. Esa educación de grado que tiende a ser más exigente y que en algunas universidades verdaderamente lo es. Para culminando esa fase teórica, entonces luego ir al mercado laboral, a fajarte, a tratar de en las mejores condiciones posibles, que no son las de nuestro mercado, ciertamente, a tratar de conseguir establecerte en el mercado, vender tus servicios, venderlos al mejor precio, pero en el proceso volver a invertir en tu capacitación, porque el mercado es tan exigente que ya luego el título de grado se queda atrás y tienes que agregarle los posgrados, que son las maestrías y los doctorados, así como también los cursos que complementan ciertas ramas de conocimiento y especializan. Entonces, sabiendo lo difícil que es, lo duro que es, lo caro que es, yo siempre me he preguntado cuál es el rol de los políticos en nuestra vida. Es facilitarnos este proceso que cada día se ha endurecido más de poder llegar al óptimo de nuestra educación, o es jodernos más la vida. Para algunos es eso. Exacto, jodernos creando nuevos mecanismos de control. Señor Victoria Yep, ya los políticos, al menos en este país, tienen suficiente control sobre la vida de los dominicanos, tanto que se pudieron dar el lujo en los pasados 2 años, durante mucho tiempo y sin tener que dar ninguna justificación científica, de restringirnos el movimiento, de restringirnos los horarios, de evitar que mucha gente pudiera ser productiva, de limitarla, de obligar a que cerraran negocios. Perfecto, estaba la pandemia, era el justificante. Luego tuvimos una recuperación lenta porque ustedes se hicieron obsesivos con ese control. Entonces parecería que se acostumbraron tanto a tener la mano metida en el bolsillo de los ciudadanos, a tener la mano metida en el tiempo de los ciudadanos, que ahora estamos encontrando nuevas maneras. Mire, tengo para decirle, hay países donde el exequatur es una reminiscencia medieval. ¿Sabe qué significa exequatur en latín? Ejecútese. En la orden de ejecútese la daba un noble, la daba un señor feudal, para que con esa hoja el pobrecito señor que vivía en sus territorios pudiese ejecutar casi cualquier cosa.
ese reducto, esa reminiscencia se ha justificado porque en medicina o ingenierías civiles y ciencias exactas se entiende que pudiera necesitarse esa orden de ejecútese. Pues fíjese, hay países que no la tienen y han vivido, mire, de lo más bien hasta ahora. Es más, hay hasta dominicanos que migran a esos países que no la tienen. Perfecto, pero emigran a esos países y tendrían que quedarse a vivir allá para poder ejercer, porque aunque tú hayas estudiado en el extranjero, tal y como establece la ley, tienes necesariamente que contar con el exequatur para poder ejercer tu profesión en la República Dominicana. Nayita, en ese punto hay que tal vez ver algunos matices. Quizá no compartimos que todas las carreras deban someterse a un examen, a una verificación, pero hay carreras que la misma realidad nos golpea en la cara, la misma nuestra, el mismo ejercicio del derecho. Hay situaciones en las que los imputados, en que las personas que requieren de un abogado, uno las siente en un estado de indefensión, y que el mismo profesional del derecho, que se supone debe tener el dominio para hacer la defensa, hace todo lo contrario de lo necesario para defender los mejores intereses de ese imputado. Y particularmente entiendo que si yo mismo me tengo que someter a un examen para validar lo que se supone... O sea, ¿tú entiendes que un documento va a hacer que malos profesionales sean buenos profesionales? Fíjate, eso es una práctica en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en España, cuando estudié, aún no había entrado en vigencia una ley del 2006 que exigía un examen o una maestría de especialización para otorgar Él está la hablando colegiatura. de una licencia. Entonces, para autorizar a esa persona a ejercer su profesión. Eso no tiene ni pies ni cabeza. no me refiero a esa licencia, me refiero a la exigencia en cierta, y tú lo sabes, José Eso Luis. es otra cosa. Yo por ejemplo, para tú ejercer en Estados Unidos el derecho, tú tienes que hacer el examen de la barra. En el mismo caso de España, sí, desde el 2006, para usted ejercer la carrera de abogado, tiene que hacer el examen correspondiente para la colegiatura. Pero aquí, volvemos a la colegiatura, cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno. Yo quiero ver cuál es el jodido aporte de eso. Exacto. No, en esos países sirve de filtro, aquí no. No, por favor, eso no sirve para nada. Eso solamente sirve para limitar a las personas. Y darle más poder a los políticos sobre los grupos profesionales. Ahora, te voy a decir algo. Tal vez el senador Alexis Victoria Yep no tenga conocimiento de la existencia de la ley 111 de 1942 con su modificación de octubre del año 2008, donde ahí está claramente establecido que es el Poder Ejecutivo el que otorga, por decirlo de otra manera, esa licencia que es el exequatur. Eso es el exequatur, esa licencia para poder ejercer en la República Dominicana su profesión, que si ya tenemos ese control, bueno, José Luis, ya lo tenemos. Una pregunta, ¿las pero universidades no que ahora, para qué sirven? ¿Para qué sirven las universidades? Para formar profesionales. Entonces yo me pregunto, si las universidades no están en capacidad al momento de entregar un título, al momento de exigir unos créditos, al momento de exigir un proceso de formación básico, técnico y profesional, que son los 3 ciclos, por lo menos en Interna los 3 ciclos, no sé si en otras universidades funciona así, Julieta. Si las universidades no están en capacidad... En se llamaban de otra manera, se llamaba ciclo formativo. Ciclo propedéutico era el primero, el formativo el segundo y el profesional el tercero. Profesional el tercero. Entonces, yo me pregunto, si las universidades no tienen capacidad de cumplir eso, entonces, ¿para qué rayos existen? ¿Cómo tienen la capacidad de otorgamiento de los títulos profesionales? Yo solo quiero hacer una pregunta ahí, compañeros. Ese legislador, dentro de esas reglamentaciones que él quiere proponer ahora, incluye que los que quieran ser legisladores sean profesionales. Deberían empezar por ahí. No, yo pregunto. Buena pregunta. Yo pregunto, porque ahí, ¿cuánta gente que está ahí? El exequatur para ser legislador ahí, allí apenas sabe leer y escribir. Nayí ha tirado aquí un tema demasiado interesante y que genera mucha controversia, pero sin ánimo de boicotear el comentario bastante interesante que ha traído a la mesa el compañero Nayí. Sí quisiera reiterar, hay determinadas carreras que entiendo en cualquier parte del mundo requieren de cierta regulación. Reitero ahí, dentro de ellas, la medicina, el tema de las ingenierías. Imagínese usted un ingeniero que no tenga la formación adecuada y
conociendo las deficiencias pero que tienen tú sabes los nuestras universidades. que tiene que pasar un médico. Pero y aún así salen. Tú sabes los filtros que tiene que pasar un médico en este país. Pero tú crees en la ficción, insisto, de que un papel va a convertir un mal profesional en un buen profesional. Un ejemplo de eso, son los resultados de los exámenes médicos que se hacen para entrar a las residencias médicas. Yo no quería referirme a eso en esos términos. ¿Qué porcentaje Pero para mí ese proyecto del legislador, del senador Alexis Victoria Yep, de crear una licencia que sea otorgada por la MESID para poder ejercer una profesión en la República Dominicana. Eso es un disparate. Una locura. Eso es un disparate. Porque ya, repito, esa autorización la otorga el Poder Ejecutivo. Oigan esto, señores, oigan esto. Los requisitos para solicitar el exequatur. Una carta dirigida al presidente de la República vía el ministro de Hacienda. Perfecto. Un acta de nacimiento original debidamente legalizada. No al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No, al ministro de Hacienda. Acta de nacimiento original debidamente legalizada. Ya no se legalizan las actas desde como hace 3 días más o menos, porque eso seguía hasta el otro día. Una certificación de no antecedentes penales. Una copia de la cédula de identidad y electoral en caso de ser extranjero, copia de la residencia permanente. Entonces dice aquí, para los egresados de una universidad privada, que no entiendo qué diferencia hay entre uno que salga de una universidad privada y otro que salga de la UAS, pero así está en la página para solicitar eso. Una certificación de carta de grado por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Una certificación de carta de grado debidamente legalizada por ante la MESID. Una certificación de copia de título por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y una copia de título universitario debidamente legalizada por ante la MESID. De verdad que no entiendo. Entonces ahora viene lo de la UAS. Los egresados de la UAS... La palmita y la cara de Trujillo también. Deben depositar lo mismo, dice la misma cosa. Una certificación, carta de grado por parte del Ministerio de la MESID, una carta para exequatur debidamente legalizada por la MESID, una certificación, copia de título por parte de la MESID y una copia del título universitario debidamente legalizado por la MESID. O sea, dice lo mismo para universidad privada más o la UAS, burocracia. que no entiendo. Entonces, después de todos esos requisitos, y más dinero. Solicitándole eso a la presidencia de la República, al Poder Ejecutivo, que para salir ese decreto donde te otorgan el exequatur, tarda meses para salir, porque esperan grupos grandes para emitirlo en un solo decreto. Ahora este señor, el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, él quiere también que la MESID otorgue una licencia a los egresados de las diferentes universidades para que puedan ejercer su profesión. Yo le recomiendo al senador que hay muchos temas importantes, hay muchos temas interesantes en el Congreso de los cuales usted se puede ocupar si es que usted quiere hacer algo por su provincia y por su país. Ahí está el proyecto de salud mental del diputado Aníbal Díaz, por ejemplo. Asúmalo, que es un tema sumamente importante, de que las ARS puedan cubrir las enfermedades mentales y sus tratamientos en la República Dominicana. Pero está también la ley de seguridad social, que hay que hacer una modificación profunda de esa legislación, la 8701, no parches como los que se han hecho hasta el momento. Pero también está la ley de extinción de dominio, que hay que revisarla muy bien, hay que tener mucho cuidado con eso, por lo que se quiera aprobar por debajo de la mesa. Pero está también el tema de la discapacidad, está el tema de los niños, está el tema de los envejecientes. Hay tantas cosas que se pueden hacer desde esa curul que usted ocupa en el Congreso Nacional para estar tomando su tiempo para joderle la vida a miles de profesionales de la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.